Atención El Salvador. Un hombre baja de un vuelo federal directo a El Salvador. No tiene ninguna alerta migratoria en el sistema. Absolutamente nada que lo delate en primera instancia. Camina hacia el control de ingreso con la misma calma de cualquier persona que regresa a su país después de años afuera. Pero en cuestión de segundos, todo cambia. Los agentes que lo revisan descubren que frente a ellos no está un salvadoreño más que vuelve a casa. Está un hombre señalado como integrante de una de las estructuras criminales que el gobierno de El Salvador más ha perseguido en los últimos 4 años, el Barrio 18. Si te interesa conocer las capturas más importantes y los operativos más impactantes contra la delincuencia en El Salvador, suscríbete ahora al canal, porque lo que te voy a contar hoy es exactamente cómo un pandillero estuvo a centímetros de entrar al país sin que absolutamente nadie lo notara, y lo que esa captura terminó revelando sobre cómo los remanentes de las pandillas todavía intentan moverse bajo el radar del Estado salvadoreño. ¿Por qué alguien señalado de pertenecer al Barrio 18 querría volver justo al país que más lo está cazando en todo el continente? Esa es la primera pregunta que cualquiera se haría al escuchar esta historia, y no tiene una respuesta simple. El Salvador, desde marzo de 2022, vive bajo un régimen de excepción que ha cambiado por completo las reglas del juego para cualquier pandillero, activo o retirado, dentro o fuera del país. Más de 91,000 personas han sido detenidas bajo esa política en estos años, la mayoría acusadas de tener vínculos con estructuras como el Barrio 18 o la Mara Salvatrucha. Las cárceles de máxima seguridad del país, entre ellas el gigantesco Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido popularmente como CECOT, se llenaron en tiempo récord. Y sin embargo, a pesar de ese escenario, hay hombres que, por decisión propia o por la fuerza de una deportación, terminan de regreso en territorio salvadoreño. Ese es exactamente el punto de partida de esta historia. Porque el hombre del que estamos hablando no cruzó ningún punto ciego de la frontera de noche, no pagó a nadie para que lo pasara escondido entre mercadería, no usó una identidad falsa fabricada en un taller clandestino. Llegó de la forma más directa y más vigilada posible, en un vuelo federal, de esos que trasladan a personas de vueltas desde Estados Unidos. Y ahí está el primer dato que cambia toda la narrativa que uno podría imaginarse. No hablamos de un cruce clandestino por caminos rurales. Hablamos de un control migratorio formal, con cámaras, con bases de datos, con personal especializado revisando cada rostro que baja de ese avión. Las autoridades salvadoreñas identificaron a este hombre como Edwin Alejandro Castro Hernández, conocido en el mundo de las pandillas bajo el alias de Street Boy. Según la información oficial divulgada por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, se trata de una persona señalada como integrante de la organización que el Estado salvadoreño clasifica legalmente como una organización terrorista, el Barrio 18. Ese detalle no es un adorno retórico. Desde 2015, un fallo de la Sala de lo Constitucional habilitó que las pandillas fueran procesadas bajo la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, lo que multiplicó las penas que enfrentan sus integrantes. Volveremos a ese punto más adelante, porque es clave para entender lo que le espera ahora a este hombre. ¿Qué fue exactamente lo que lo delató, si no tenía ninguna alerta migratoria en su contra? Aquí está el segundo gran gancho de esta historia, y vale la pena detenerse en él con calma. Según explicó el propio ministro Gustavo Villatoro a través de su cuenta oficial en la red social X, Castro Hernández no figuraba con ningún tipo de alerta migratoria al momento de abordar ese vuelo. Es decir, en el papel, en los registros formales de viaje, no había absolutamente nada que dijera, esta persona es un pandillero buscado. Fue únicamente al pasar por los controles especializados que las autoridades salvadoreñas tienen implementados en los puntos de ingreso al país, donde su verdadera identidad quedó al descubierto. Esto nos lleva a un tema que la audiencia de este canal ya conoce bien de videos anteriores sobre capturas en fronteras y controles migratorios, pero que aquí toma un matiz distinto. No estamos hablando de un cruce terrestre irregular, sino de un sistema de verificación que opera incluso sobre personas que llegan de manera completamente legal y documentada, en vuelos oficiales de deportación. Ese es exactamente el ángulo que hace diferente este caso de otros que hemos cubierto antes. El intento de reingreso no ocurrió escabulléndose por un punto ciego, sino intentando pasar desapercibido en medio de un procedimiento migratorio absolutamente formal y vigilado. El gobierno salvadoreño ha insistido, una y otra vez,
en que estos controles especializados forman parte de una estrategia permanente para evitar que remanentes de estructuras criminales se reorganicen o se infiltren nuevamente en la sociedad. Y este caso, según las propias autoridades, es prueba de que ese sistema, al menos en esta ocasión, funcionó exactamente como estaba diseñado para funcionar. Pero surge otra pregunta inevitable, una que seguramente ya te estás haciendo tú también. ¿Cuántos intentos similares no se han detectado? Esa es la pregunta incómoda que ronda cualquier caso como este. Si Street Boy fue descubierto, ¿significa eso que el sistema es infalible? ¿O simplemente que en esta ocasión los controles especializados hicieron su trabajo correctamente? No hay una respuesta oficial a esa pregunta, y probablemente nunca la habrá de forma pública, porque hablar de las fallas de un sistema de seguridad migratoria no es algo que ningún gobierno esté dispuesto a admitir abiertamente. Lo que sí sabemos, y esto es un hecho documentado, es que este no es un caso aislado. En los últimos meses, distintas noticias en la región han reportado la captura de otros pandilleros salvadoreños que intentaron regresar al país, o que fueron detenidos en otros países de la región utilizando identidades falsas, huyendo precisamente del peso de este régimen de excepción. Ahora bien, para entender realmente la magnitud de lo que representa esta captura, hay que retroceder un poco y entender qué es exactamente el Barrio 18 y por qué el gobierno salvadoreño lo trata con semejante nivel de prioridad. El Barrio 18, también conocido como Mara 18 o simplemente 18, nació originalmente en las calles de Los Ángeles, en Estados Unidos, décadas atrás. Con el tiempo, y especialmente tras oleadas de deportaciones desde territorio estadounidense hacia Centroamérica, en los años 90, esta estructura se expandió con fuerza hacia El Salvador, Honduras y Guatemala, convirtiéndose en una de las dos pandillas más grandes y violentas de la región, junto a su histórica rival, la Mara Salvatrucha. Y aquí aparece otro dato que conecta directamente con el caso de Street Boy. Según la información oficial, Castro Hernández no era simplemente un miembro más sin estructura definida. Las autoridades lo vinculan directamente con una clica específica llamada Tiny Waynes Sureños. Una estructura que, según el propio ministro Villatoro, mantuvo control criminal en distintos sectores del municipio de Ilopango, en el área metropolitana de San Salvador. Ilopango no es un nombre cualquiera dentro de la historia reciente de la violencia en El Salvador. Se trata de una de las zonas donde, durante años, el control territorial de las pandillas fue especialmente fuerte, con cobro de extorsiones a comerciantes, transportistas y familias enteras que vivían bajo las reglas impuestas por estas estructuras. Ese es precisamente el tipo de control que el régimen de excepción buscó desmantelar desde su entrada en vigor en marzo de 2022. Y aunque el gobierno salvadoreño asegura que ha logrado avances históricos en materia de seguridad, con una caída dramática en los homicidios respecto a años anteriores, casos como el de Street Boy muestran que la amenaza de reorganización de estas estructuras sigue existiendo, incluso años después de que miles de sus integrantes fueran encarcelados. ¿Qué dijo exactamente el ministro Villatoro sobre esta captura? El funcionario fue enfático en su mensaje público, dejando claro que la detección de Castro Hernández no fue un golpe de suerte aislado, sino el resultado directo de los controles especializados que el gobierno mantiene activos en todos los puntos de ingreso al país. Villatoro también aprovechó el momento para lanzar un mensaje político directo hacia quienes cuestionan las herramientas legales del régimen de excepción, señalando que mientras algunos siguen defendiendo lo que él calificó como modelos de seguridad ya fracasados, el gobierno continúa enfocado en sacar de circulación a integrantes de estas estructuras, sin importar por qué vía intenten regresar al país. Este tipo de declaraciones no son casualidad. Forman parte de una estrategia comunicacional que el gobierno salvadoreño ha mantenido de forma constante durante los últimos 4 años. Cada captura relevante se convierte en una oportunidad para reforzar el mensaje de que el régimen de excepción sigue vigente, sigue activo y sigue produciendo resultados medibles. Y en un país donde la seguridad se convirtió en el eje central de la narrativa política del gobierno de Nayib Bukele, cada anuncio de este tipo tiene un peso que va mucho más allá del caso individual. Pero, ¿qué va a pasar ahora exactamente con Castro Hernández? Esta es la parte donde empezamos a acercarnos al corazón real de esta historia. Según la información oficial, el detenido enfrentará un proceso penal correspondiente junto a la estructura Tiny Waynes Sureños, la misma clica que se le atribuye haber controlado en Ilopango. Es decir,
No se trata únicamente de un cargo por su condición individual de pandillero, sino de un proceso que lo vincula directamente con toda una red de personas ya procesadas o en proceso de ser procesadas por el control criminal ejercido en esa zona específica de San Salvador. Para entender la magnitud real de lo que esto significa, es fundamental conocer el marco legal bajo el que operan estos procesos en El Salvador actualmente. Desde la entrada en vigencia del régimen de excepción, las penas para integrantes de pandillas se incrementaron drásticamente. Un miembro común de una estructura como el Barrio 18 puede enfrentar entre 20 y 30 años de prisión solo por el delito de agrupaciones ilícitas, mientras que quienes sean identificados como líderes o financistas de estas estructuras pueden recibir condenas de hasta 45 años. Y eso sin contar los delitos adicionales que puedan sumarse al expediente, como extorsión, tráfico de drogas o tenencia ilegal de armas, cada uno con su propia pena que se acumula sobre las anteriores. Y aquí llega uno de los datos más impactantes de todo este caso, uno que muy pocos medios han explicado con claridad. En marzo de este mismo año, la Asamblea Legislativa salvadoreña, de mayoría oficialista, aprobó una reforma constitucional que eliminó por completo el límite máximo de 60 años de prisión que existía anteriormente en el Código Penal. Esa reforma habilitó, por primera vez en la historia reciente del país, la posibilidad de imponer cadena perpetua para delitos como homicidio, violación y terrorismo. Y como ya mencionamos antes, las pandillas están clasificadas legalmente como organizaciones terroristas desde 2015. Eso significa que un caso como el de Castro Hernández, dependiendo de cómo avance la investigación y de qué delitos adicionales se le terminen atribuyendo, ya no tiene automáticamente un techo de 60 años como referencia. La cadena perpetua es, desde este año, una posibilidad legal real para integrantes de estas estructuras. Para poner esto en perspectiva con casos recientes que ilustran hacia dónde se dirige el sistema judicial salvadoreño, apenas unos días antes de esta misma semana, un tribunal salvadoreño impuso condenas de más de 1000 años de prisión a un grupo de 28 pandilleros procesados por delitos como tráfico de drogas, lavado de dinero y agrupaciones ilícitas, con 2 de ellos recibiendo una pena individual de 1048 años. Y apenas semanas atrás concluyó un juicio colectivo contra 485 integrantes de la Mara Salvatrucha, donde la Fiscalía también solicitó penas que suman miles de años acumulados entre todos los procesados. Este es el tipo de sistema judicial al que Castro Hernández se enfrenta ahora, un sistema diseñado específicamente para no dejar espacio a condenas leves ni a beneficios procesales para integrantes de pandillas. ¿Y qué pasa con el resto de la estructura Tiny Wayne sureños que él supuestamente integraba? Aunque el ministro Villatoro no detalló públicamente cuántos otros integrantes de esa clica específica ya han sido procesados o siguen bajo investigación, el patrón que se repite en El Salvador durante estos años es consistente. Cuando se captura a un integrante señalado de una estructura activa en una zona determinada, esa captura casi siempre forma parte de un proceso de desarticulación más amplio, donde las autoridades ya venían acumulando información sobre esa célula específica desde antes. El hecho de que el ministro mencionara explícitamente el nombre de la clica y su zona de operación, Ilopango, sugiere que existe un expediente activo mucho más grande detrás de este caso puntual, algo que probablemente iremos conociendo en las próximas semanas a medida que avance el proceso judicial. Este es también un buen momento para poner este caso en el contexto más amplio de lo que representa el Plan Control Territorial, la estrategia militar y policial que el gobierno salvadoreño implementa de forma paralela al régimen de excepción. Su quinta fase, denominada extracción, introdujo el uso de cercos militares en zonas específicas del país cada vez que se detecta presencia activa de estructuras criminales o hechos de violencia vinculados a pandillas. Ilopango, como zona históricamente controlada por estructuras del Barrio 18, ha sido justamente uno de los territorios donde este tipo de operativos ha tenido mayor presencia en los últimos años. ¿Y qué hay del otro lado de esta historia? ¿El de las organizaciones de derechos humanos que cuestionan este modelo de seguridad? Es importante ser honestos con toda la información disponible, no solamente con la versión oficial del gobierno. Organizaciones como Amnistía Internacional han señalado en repetidas ocasiones que, durante la vigencia del régimen de excepción, se han documentado más de 90.000 detenciones que consideran arbitrarias, además de cientos de muertes de personas bajo custodia del Estado,
situaciones que estas organizaciones han llegado a calificar como posibles crímenes de lesa humanidad. El gobierno salvadoreño, por su parte, rechaza categóricamente estas acusaciones y sostiene que cada detención responde a evidencia concreta de vínculos con estructuras criminales. Este contraste es importante porque forma parte del debate real que existe alrededor de casos como el de Street Boy. Para una parte de la población, especialmente para quienes vivieron directamente el control territorial y la extorsión de pandillas como el Barrio 18, en zonas como Ilopango, este tipo de capturas representan alivio y justicia después de décadas de violencia. Para otros sectores, principalmente organismos internacionales de derechos humanos, cada nueva captura bajo este régimen reabre preguntas sobre el debido proceso y la transparencia judicial en El Salvador. Ninguna de las dos posturas invalida los hechos confirmados sobre este caso puntual, pero sí es importante que el espectador tenga el panorama completo antes de sacar sus propias conclusiones. Ahora bien, volvamos al momento más concreto y más revelador de todo este caso, el instante exacto de la captura. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos basada en las declaraciones oficiales, todo ocurrió el mismo día en que el vuelo federal aterrizó en El Salvador. Castro Hernández formaba parte del grupo de personas que llegaban en ese traslado, sin ningún indicio previo que lo diferenciara del resto de pasajeros. El proceso de control migratorio para este tipo de vuelos incluye verificaciones específicas que van más allá de la simple revisión de documentos, cruzando información con bases de datos de estructuras criminales conocidas. Fue precisamente en esa etapa del proceso donde el personal especializado logró identificar su verdadera identidad y su presunta vinculación con el Barrio 18. En el momento en que los agentes confirmaron quién tenían frente a ellos, la situación cambió por completo. De ser un pasajero más dentro de un procedimiento migratorio rutinario, Castro Hernández pasó a ser tratado como lo que las autoridades salvadoreñas consideran hoy un integrante señalado de una organización clasificada legalmente como terrorista, con un proceso judicial esperándolo del otro lado de ese control. ¿Qué significa este caso para el resto de personas que, como Street Boy, intenten hacer algo similar en el futuro? El mensaje que el gobierno salvadoreño busca transmitir con la difusión pública de este tipo de capturas es directo. No existe una vía segura de regreso para quienes son señalados de pertenecer a estas estructuras, sin importar si el intento se hace por tierra, por un cruce irregular, o directamente en un vuelo oficial de deportación con toda la documentación en regla. Ese es, precisamente, uno de los pilares centrales del discurso de seguridad que el gobierno ha construido durante los últimos 4 años, la idea de que el sistema de control migratorio y penitenciario salvadoreño no tiene puntos ciegos permanentes, y que cualquier intento de reingreso, tarde o temprano, será detectado. Por supuesto, esta narrativa oficial convive con la pregunta que planteábamos antes sobre cuántos casos similares podrían no haber sido detectados. Es una tensión que probablemente seguirá existiendo mientras el régimen de excepción continúe vigente, porque no hay manera de medir públicamente lo que el sistema no logra capturar. Lo único que sí queda absolutamente confirmado con este caso es que, al menos en esta ocasión específica, el mecanismo de control funcionó exactamente de la manera en que las autoridades aseguran que está diseñado para funcionar. Y hay todavía un ángulo más de esta historia que merece atención antes de cerrar. El hecho de que este caso llegue apenas semanas después de que el sistema judicial salvadoreño empezara a aplicar activamente la nueva posibilidad de cadena perpetua para delitos de terrorismo. Esto significa que Castro Hernández se convierte en uno de los primeros casos de un integrante señalado del Barrio 18 capturado bajo este nuevo marco legal ampliado, lo que podría convertir su proceso judicial en un caso de referencia para futuras capturas similares dentro de esta misma estructura criminal. Este tipo de coincidencia temporal no es casualidad dentro de la estrategia comunicacional del gobierno salvadoreño. Cada nuevo caso que surge bajo el marco legal más reciente se convierte automáticamente en una oportunidad para demostrar, ante la ciudadanía y ante la comunidad internacional, que las reformas aprobadas en marzo no son solamente simbólicas, sino que ya están siendo aplicadas de forma concreta sobre personas señaladas de pertenecer a estructuras criminales activas. Lo que queda claro después de reconstruir todo este caso es que la historia de Street Boy no es únicamente la historia de un hombre que intentó volver a su país, es, sobre todo, la historia de un sistema que se puso a prueba en tiempo real, en el momento exacto en que un integrante señalado de una estructura criminal activa
trató de pasar desapercibido dentro de un procedimiento migratorio completamente formal. Y aunque el resultado final favoreció al Estado salvadoreño en esta ocasión puntual, el caso deja abierta una pregunta que probablemente seguirá acompañando a este régimen de excepción durante los próximos años. ¿Cuántos intentos de reingreso similares están ocurriendo en este mismo momento en otros puntos de control del país, sin que todavía lo sepamos? Esa pregunta, por ahora, no tiene respuesta pública. Lo que sí tenemos es la confirmación oficial de que, al menos esta vez, un integrante señalado del barrio 18 que intentó regresar a El Salvador terminó exactamente donde el gobierno salvadoreño quería que terminara, dentro del sistema judicial, enfrentando un proceso penal bajo el marco legal más severo que este país ha tenido en toda su historia reciente. Si quieres seguir conociendo cómo se desarrollan este tipo de capturas, operativos y procesos judiciales contra estructuras criminales en El Salvador, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, porque casos como el de Street Boy seguirán apareciendo mientras el régimen de excepción continúe vigente, y aquí te los vamos a seguir contando con todo el contexto que necesitas para entenderlos de verdad.